Okay, we're gonna start with the last part of the review of what you learned in English 3. Okay, after you finish watching the videos, if you have any doubt, you can ask me, you can text me a message, or you can send me a messenger message by the Facebook page, Teacher Megumi US, and also you can make comments below the videos on the YouTube channel. Remember that there is a part where they say comments. Please remember to subscribe to the channel so you can get noticed each time I upload the videos to the platform, okay? Well, after that, we started with the Unit 5 in English 3 that we learn about the infinitives, the gerunds, and the verb patterns. So to remember what is an infinitive, it's remember that it's when we add the word to the verb in the form, and it's named a verb that can be used in the case of a subject or object in a sentence. It can be a single word or it can be a group of words. Entonces, nosotros usamos el infinitivo cuando nosotros le agregamos el to al verbo. Recuerden que el verbo en su forma base es, por ejemplo, play, read, sleep, run, etc. Pero si nosotros le agregamos el to play, to run, to sleep, to eat, ese ya es un infinitivo del verbo. We have some rules about the infinitives. There are verbs that are followed by an infinitive verb, and there are verbs that are followed by an infinitive or gerund. Aquí lo que aprendimos fueron ciertas reglas de cuando un verbo va seguido de otro verbo. Por ejemplo, I like to play the piano. Y tenemos verbos que van seguidos de infinitivo como appear, arrange, ask, care, choose. Aquí la cuestión es más o menos aprendernos los verbos, ¿verdad? Para ver de qué van seguidos. De esta parte no va a venir nada en los ejercicios del repaso. Verb patterns, we have two, okay? Some ones are followed by an infinitive, others are followed by gerunds. The patterns, verb plus to an infinitive, verb plus object plus infinitive, verb plus object plus to plus infinitive. Here we have the examples like, I want to go to the cinema. Yo quiero ir al cine. I want her to go to the cinema. Yo quiero que ella vaya al cine. She makes me cry. Ella me hace llorar. Y también tenemos el verbo seguido del infinitivo, el gerundio, que cambia el significado como I regret to tell you, I won't help you, me arrepiento de haberte dicho, o I regret telling him that secret. Yo me arrepiento de haberle dicho ese secreto. Eso es con el infinitivo. Cuando tenemos el gerundio, tenemos dos patrones diferentes, que es verbo seguido de gerundio o verbo seguido de infinitivo, ¿ok? Aquí también hay unos cambios en los significados, pero lo que nos tenemos que aprender es qué verbos van seguidos de qué cosa. Verbs followed by an infinitive. Aquí nada más les voy a dejar las listas para que recuerden un poquito algunos verbos que van seguidos de un infinitivo, como agree, appear, arrange, dislike, detest, like, love, stop, start, shoot, etc. Verbs followed by an object and an infinitive like advise, allow, ask, forbid, force, motivate, love, like, remind. Recuerden que aquí puede haber repeticiones porque tienen dos formas diferentes. Verb patterns followed by a gerund like admit, advise, dislike, enjoy, miss, escape, resume, risk, resist, resent, waste. And verbs followed by a preposition and also a gerund like admit to, approve of, feel like, object to, from, refrain from, talk about, think about, depend on, dream about. Eso siempre van juntitos porque lleva una preposición y después va el gerundio. We also take a look about the adjectives. Recordamos un poquito que eran los adjetivos. Adjectives, remember that describe words, how are they, gives more information about something, and generally describes nouns like blue, cold, happy, green, one. We can have numbers, we can have colors, we can have like how tall is it, how big, what the size, the smell, the texture, etc.
Remember that in English, adjectives most of the times are before the noun they are describing, and they are only after the noun when we use the verb to be. ¿Sí? Como en el ejemplo. Here we have an example, the green monster, el monstruo verde, or the monster is green, el monstruo es verde, cuando yo estoy usando el verbo to be. We also remain about adverbs. Adjectives describe nouns, adverbs describe verbs, okay? Or it can also describe adjectives, or also can describe adverbs. And most of the times they tell us how is something, where is it, when it happened, how much, or how often with the frequency. And here we have some of the adverbs like quietly, peacefully, above, far, yesterday, soon, later, fairly, always, sometimes, frequently, normally. Most of the adverbs end in "ly". La mayoría de los adverbios tienen la terminación "ly", no todos, pero la mayoría, y esa terminación es el equivalente a mente en español, como lentamente, rápidamente, furiosamente, etcétera, etcétera. Comparison of adjectives. Remember that we can compare adjectives. Cuando nosotros hacemos la comparación, los comparatives es entre dos, between two things, two objects, etc., two places, or the superlatives is between three or more stuff, okay? Entonces, cuando yo uso el comparativo es para hablar de dos cosas, dos personas, dos lugares, y cuando yo uso el superlativo es para hablar de tres o más, y me estoy refiriendo al que es más de entre esos tres, como fast, faster y fastest. Comparison of adjectives have some rules here, like if they have one syllable, we just add the ER or the EST. Remember that with superlative we have to use the article de, then the noun, and then the EST ending. Acuérdense que con los superlativos usamos el de, el adjetivo con la terminación EST. En cambio, con los comparativos únicamente tenemos la terminación ER, como slow, slower, the slowest. If we have one syllable that ends in E, we just add the R or the ES or the ST. When we have like short adjectives that has a vowel between two consonants, we have to duplicate the last vowel, like hot, hotter, the hottest. When we have like the Y, consonant plus Y, cuando tenemos consonante más Y, le quitamos la Y, le agregamos la I latina y le agregamos la terminación. Cuando tenemos dos o más sílabas, entonces nosotros vamos a dejar el adjetivo así como está y le vamos a agregar la palabra more of, the most antes. More interesting, the most interesting. More famous, the most famous. Y tenemos algunos irregulares como good, bad, little, much, far, poor. Okay? We also learn a little bit about the present perfect, ¿okay? El presente perfecto que en realidad hace referencia al pasado, ¿sí? Al pasado y nos sirve para hablar de experiencia. ¿Cuál es la forma del presente perfecto? Es donde nosotros usamos el auxiliar have, has, y el verbo lo conjugamos al pasado participio, ¿ok? Aquí arribita tenemos la forma del positivo, negativo y de la pregunta. ¿Y para qué lo usamos? We use it to express things you have done in your life, like experience, to express the number of times you have done something, to describe recently completed actions which are not important, to express situations that started in the past but they still happen in the future, to describe unfinished actions, or to express the present result about something. So we have many usages here for the present perfect, but it's not really speaking about the present. It's like speaking about something in the past, but it remains in the present. The present perfect continuous, we use them to express long actions that started in the past and continue until now. El presente perfecto continuo, aquí tengo que usar el have con el been, siempre va a ser been, y después el verbo con la terminación ing. Y me habla de algo que yo he estado haciendo por un periodo de tiempo hasta el momento, o sea, continúa. Es algo que, por ejemplo, yo he estado estudiando inglés por 3 años, ¿sí? Entonces, yo empecé hace 3 años, yo estoy estudiando ahorita y yo voy a seguir estudiando porque no he terminado en este momento.
And the last part was the conditional sentences. I think we just learned about the first conditional in the English tree. The first conditional expresses true or very probable situation in the present or the future, and we use the word if. El if significa si. Si yo tuviera dinero, me iría de vacaciones. Si yo estuviera en mi casa, estaría dormido, ¿ok? Entonces lo usamos con el presente simple o con el futuro simple. También podemos usar palabritas como can, may, might, must, should, que son los modal verbs. And here we have some examples. If it's sunny, we will go to the beach. Si está soleado, iremos a la playa. If you need help, ask me. Si necesitas ayuda, dime o avísame. If you do your homework, you can go out. Si terminas la tarea, puedes salir. ¿Sí? Entonces, los conditionals es como una causa y una consecuencia. ¿Sí? Una acción me lleva a la otra. Tenemos varios tipos de conditionals que nada más los vamos a ver ahorita por encimita. Tenemos first conditional, second conditional, third conditional y hay uno que también se llama zero conditional, que forma parte de toda esta gama de conditionals que vamos a estar viendo durante este semestre y el que sigue en inglés 5. The second conditional expresses untrue or improbable situation. El second conditional nos habla de aquello que es bien imaginario, es algo que no va a pasar, que me gustaría pero no pasará. Por ejemplo, if I had more free time, I would take up gardening. Si yo tuviera más tiempo libre, yo me dedicaría a la jardinería, ¿verdad? If I won a lot of money in a lottery, I might give some to charity. Si yo me ganara dinero en la lotería, yo daría un poquito a la caridad. Pero pues aquí como es imaginario, es como si dijera, si yo me ganara la lotería y nunca la compro. En cambio en el first conditional, if I won the lottery, I will give some to charity. Si yo me gano la lotería porque yo ya compré mi boleto, entonces yo voy a dar un poco a la caridad. Y el third conditional, aquí sí me habla de cosas bien improbables, cosas que no existen, pero en el pasado. Me habla únicamente del pasado, es como el hubiera. Si yo hubiera hecho esto, a lo mejor las cosas me hubieran salido mejor. Entonces ese es el third conditional, que es como súper irreal porque ahí sí ya no hay vuelta atrás.